Kamisaraki, Hilatanaka, Kuyakanaka, Charumasti. Tu audio. Kamisaraki, Hilatanaka, Kuyakanaka, Charumasti. Yatek Añani, Yatin Uta, Política, José María Arguedas, Unidad Popular, Uxata. El gran escritor indígena, el taita José María Arguedas, dijo: la lucha es un bien, el más grande bien que le ha sido otorgado al hombre, pero siempre que la lucha no sea irremediablemente estéril o inútil, porque entonces ya no es lucha, es el infierno. Mi nombre es Ruth Sarabia Poma, dirigente de Unidad Popular de Juliaca. Les damos una cálida bienvenida a cada uno de ustedes a este primer ciclo de capacitación que organiza Unidad Popular a través de la Escuela de Formación Política José María Arguedas y el órgano de prensa La Trama. Empezamos este evento con un minuto de silencio en homenaje a las más de 70 víctimas de la represión del gobierno dictatorial cívico-militar de Dina Boluarte. Bien, continuamos. Unidad Popular es una organización política que se gesta en el movimiento social campesino, en los pueblos originarios, de los aymaras, de los quechuas, de los asháninkas, entre otros, de las comunidades campesinas, de las rondas campesinas, urbanas, de los profesionales, de los trabajadores, de los luchadores, de los emprendedores, de las organizaciones sociales. Por ello, asumimos un carácter plurinacional porque reconocemos la coexistencia de diversas nacionalidades y culturas. Perú, un país de todas las sangres, como dijo José María Arguedas, y algunos pueblos han sido invisibilizadas, marginadas, olvidadas, postergadas y hasta arrinconadas en la vida política de nuestro país. Por eso, hoy traemos una propuesta política para impulsar los cambios estructurales que el país necesita. Y la Escuela de Formación Política José María Arguedas tiene como objetivo recoger las opiniones y puntos de vista de todas aquellas personas que estamos por un cambio y no por reformas, para que, para que este sea un instrumento que nos permita construir el Perú próspero. Por ello, iniciamos estos espacios de diálogo que tienen como objetivo enriquecer la propuesta programática de Unidad Popular por un Estado plurinacional y una sociedad del buen vivir. Les llamamos a seguir forjando la unidad popular. Hoy se ha firmado un acuerdo de pacto político de unidad que conforma el Frente Político Unidad Popular, con las organizaciones políticas de Convergencia Socialista, Movimiento de Liberación 19 de Julio, Movimiento Democrático Popular y Unidad Popular. Asimismo, hoy en esta sala virtual tenemos el agrado de contar con reconocidos invitados, dirigentes y luchadores sociales de diversas regiones de nuestro país. Está presente el doctor Duberly Rodríguez Tineo, presidente de Unidad Popular, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y Poder Judicial del Perú. También está Idelso Hernández Llamo, de Unidad Popular Cajamarca, dirigente rondero, expresidente nacional de Rondas Campesinas del Perú, luchador social,
y consultor de la CUNARC. También se encuentra Luis Ruiz García, de Unidad Popular del Santa, que es economista, abogado, expresidente de la Federación Nacional de los Trabajadores de las Universidades del Perú, miembro de la Comisión de Reconstrucción de la CITE, cofundador de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas. También se encuentra Marco Valderrama Sea, de Unidad Popular Puno, licenciado en Periodismo, estudios concluidos en Salud Pública, director de la revista de Periodismo y Cultura, Reporte, directivo de instituciones culturales, sociales y de investigación, directivo de organizaciones sindicales, políticas, ex consejero regional. Y a nuestra moderadora Inés Ardiles, consultora y experta en temas de desarrollo económico y rural. A continuación, dejamos en uso de la palabra al doctor Duberly Rodríguez Tineo para la inauguración de esta Escuela Política José María Arguedas. Adelante, doctor. Doctor Duberly Rodríguez, dejamos en uso de la palabra a usted. Hola, ¿tengo ya audio? Sí, se escucha. Ya. Yo no escucho nada. Bueno. No tengo audio yo. ¿Ya tengo audio, por favor? ¿Sí? Sí, te escucha. Se te escucha. Por favor. A ver, el compañero que está ahí, si puede apagar su cámara. Sí, se escucha. Adelante. Ya, bueno. Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi agradecimiento por haber aceptado la invitación de la Escuela Política José María Arguedas, que la estamos inaugurando hoy día como parte del proceso de formación política y de capacitación que deben tener todas nuestras compañeras y compañeros que están militando en las filas de esta nueva organización política que se llama Unidad Popular. Con estas breves palabras, damos por inaugurada esta Escuela Política José María Arguedas. Muchas gracias, doctor Duberly. A continuación, dejamos la palabra a Inés Ardiles, nuestra moderadora. Buenas noches con todas y con todos, compañeros, y vamos a dar inicio a la primera Escuela de Formación Política José María Arguedas. Y tenemos como expositor al doctor Duberly Rodríguez Tineo para que diserte por 30 minutos. Adelante, doctor. Gracias, compañera Inés. Creo que para podernos ubicar en el tiempo y en el espacio, tal vez sería pertinente dar una miradita hacia atrás en el tiempo y en el espacio. Según los astrofísicos, es decir, aquellos que han estudiado la astronomía, la formación y evolución de la Tierra, este universo en el cual habitamos, dentro de los cuales están miles y miles de estrellas y galaxias, como la Vía Láctea dentro de la cual estamos nosotros, y dentro de esa estrella que es el Sol, que nos ilumina el INTI para nuestros hermanos andinos, ese universo se formó hace 13.800 millones de años. El planeta Tierra que habitamos se formó hace 4.600 millones de años. Y 1.000 millones de años después, 1.000 millones de años después, vale decir, hace 3.600 millones de años, apareció la vida sobre la Tierra
en un ambiente acuático, se cree que será en un ambiente marino, y luego desde el mar a través de las bacterias, que fueron los primeros seres vivos, fueron evolucionando en otras formas de vida como los peces, de ahí los anfibios que comienzan a salir a poblar la tierra, de ahí los reptiles, y de ahí hasta que hace más o menos 4 millones de años atrás aparece el ser humano sobre la faz de la tierra. ¿Cuáles son los principales acontecimientos en la evolución humana? Ya dije que el origen de la vida va hace 3.500 millones de años atrás. La primera especie humana que se conoce es el primer Australopithecus, que data más o menos de 4.200.000 años atrás. La primera salida del África, que es la cuna de la humanidad, es hace 1.760.000 años. La aparición del llamado Homo erectus en Asia data de hace 1.400.000 años. Los primeros indicios del fuego domesticado, es decir, una gran revolución, se da cuando se domestica el fuego. Ya podemos cocinar, nos volvemos ya cocineros, ya no comemos los productos crudos, ni la carne, ni los cereales, ni los vegetales. Eso fue hace 780.000 años. Y la especie humana inteligente, sabia, que le llaman, por eso se llama el Homo sapiens, eso ocurrió más o menos hace 200.000 años en el África, y luego la migración hacia el Asia, hacia la Oceanía, hacia Europa, y luego por el norte del Asia, por la helada Siberia, atravesando el estrecho de Bering, el hombre pasa como cazador, como recolector, a lo que es ahora Alaska, que es el norte del continente americano, y luego va bajando hacia el sur por Canadá, por Estados Unidos, por Centroamérica, y luego a Latinoamérica o a Sudamérica, donde estamos nosotros. ¿Hace cuántos años más o menos habría llegado al norte de Alaska? Habría llegado hace más o menos 40.000 años. ¿Y hace qué tiempo estaríamos nosotros habitando el continente sudamericano o la parte de Sudamérica del continente americano? Entre 14.000 a 20.000 años. Esa es la edad de nuestra especie en nuestras tierras. Entonces, ya estando en nuestro espacio natural en América del Sur, obviamente los hombres llegan pues en estado, como le podríamos decir en el lenguaje occidental, en estado salvaje, en estado primitivo, ¿no? Es decir, todavía no habíamos domesticado las plantas, no había la agricultura, no habíamos domesticado a los animales, no había ganadería, no habíamos hecho todavía industria textil, no teníamos tampoco alfarería, éramos simplemente cazadores y recolectores. Pero cuando se van agrupando un pequeño número de seres humanos, que podríamos llamar ya una suerte de familia, en el lenguaje de Luis Guillermo Lumbreras, que estoy leyendo su libro Pueblos y Culturas del Perú Antiguo, él les denomina las bandas, es decir, constituido por grupos pequeños de personas donde hay, digamos, una suerte de familia. Y luego, siguiendo ya el esquema de la evolución social en el resto del mundo, pues se habla de las hordas, de los clanes, de las tribus, de las jefaturas, de la nación y finalmente del Estado, que es la forma superior de organización social del hombre sobre la tierra. Entonces, con esa pequeña introducción sobre las formas de organización social del hombre sobre la tierra y particularmente también en nuestro país, vamos a abordar temas bastante teóricos, pero que tienen implicancia práctica, como es la nación, el Estado y república. Pero voy a comenzar leyendo un pronunciamiento que dice lo siguiente: comunicado de las naciones One Piece y Aguajún al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. El gobierno territorial autónomo de la nación One Piece y el gobierno territorial autónomo Aguajún, representantes de 16.500 One Piece de 85 comunidades y 70.468 Aguajún de 488 comunidades, cuyos territorios se encuentran en las regiones de Loreto, Amazonas, San Martín y Cajamarca, expresan en primer lugar su solidaridad con las familias de las víctimas recientes de la masacre del gobierno de Dina Boluarte en el sur del Perú.
¿Qué nos estamos enterando por este comunicado que tengo en mi mano? Nos estamos enterando que los Wampis y los Aguajún, cuyo territorio fue el Baguazo, ¿se acordarán? Ellos se definen como nación. Y si hablamos del Aymarazo en Puno, también estamos hablando de la nación Aymara. Y si hablamos de la convulsión, social última que todavía no termina, ¿quiénes están en Lima? ¿Quiénes han venido de Puno, de Ayacucho, de Andahuaylas, de Cusco? Han venido naciones, pues. Han venido nacionalidades como las quechua, como las aymara, las chanca. Ellos son los que han venido a Lima a decir, existimos como naciones, como nacionalidades. Existencia que el Perú republicano ha negado siempre, que la derecha se va a negar a aceptar que el Perú es un país multinacional, plurinacional, que tenemos más de 50 nacionalidades, cada una con su respectiva lengua. Entonces, esta rebelión quechua aymara de los últimos días, ¿qué pone en evidencia? La existencia de las naciones que no están muy conocidas en el contexto de nuestro país. Pero también yo los quiero invitar a los que me están escuchando, porque mucho hablamos de pueblos originarios, de pueblos indígenas, de naciones, de etnias. Les pregunto, ¿son descendientes cada uno de ustedes de qué etnia, pues de qué nación? Porque si estamos en Puno, no será difícil decir que son pues, de la nación quechua o son de la nación aymara. Y si estamos en Ayacucho, me dirán pues, que son de los Guari. O si estamos en Guandahuales, me dirán que son de los chancas. Si estamos en Huancayo, me dirán que son de los huancas. Y si estamos en Lambayeque, en Morro, me dirán pues, que son de los muchicos o de los mochicas. Y si estamos en Catacaos, pues son de los descendientes del pueblo originario de los Catacaos o de los Sechura. Entonces, yo pondría como una pequeña tarea a los que me están escuchando que identifiquen, no fue quién fue su abuelo o tatarabuelo, que siempre hacemos el árbol genealógico, sino que identifiquen cuál es su pueblo originario, para que puedan hablar pues con propiedad de que son descendientes de pueblos originarios, porque mis amigos ronderos dicen somos descendientes de los pueblos originarios. Y cuando yo me voy a Bambamarca, le digo a la ronda de Bambamarca, ¿cuál es tu pueblo originario? Algunos por ahí dicen los yaucanos o los huambos, cerca de Chota. Tenemos que identificar, pues, para poder entender qué cosa es una nación, qué es una nacionalidad, y sobre esa base poder hablar de Estado, poder hablar de república. Entonces, yo leyendo un libro de un gran escritor cajamarquino de Valdemar Espinosa, estoy leyendo un libro que se llama La etnia Guayacundo en Ayabaca y Huancabamba y Caxas, siglos XV y XVI. Es decir, leyendo bien este libro, yo tengo que entender que Duberlí Rodríguez Tineo, nacido en Huarmaca, provincia de Huancabamba, Piura, es descendiente de la nación de los guayacundos. Porque en la costa de Piura están los tayanes. En Tumbes están los tumpis. En Olmos están los olmos, pues. ¿Cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando habla del origen de la cultura guayacún, dice, ahora se ha podido discernir que los guayacundos fueron de origen jíbaro, o por lo menos retenían una enorme influencia jíbara. Los shuar, llamados jíbaros por los españoles, componían una gran nación. Es decir, los shuar pues son una gran nación. Debió ser una de las más pobladas de América del Sur, al este de los Andes, en el Tigre, o sea, el río, al norte del Marañón y oeste del Pastaza. Distribuida en tribus, vivían en una zona muy dispersa, sumando varios miles de habitantes. Entonces, la influencia jíbara en Ayabaca y Huancabamba data de 500 años después de Jesucristo. En conclusión, yo puedo ya considerarme que soy descendiente de la nación de los guayacundos que está en la Sierra de Piura, en Ayabaca y en Huancabamba.
porque de otra manera, mis estimados amigos, no podemos hablar de naciones, no podemos hablar de nacionalidades si ni siquiera nos preocupamos por ver de dónde venimos. Y claro, nuestros hermanos de Puno, los aymaras y los quechuas no tienen mayor dificultad para eso, pero algunos otros de repente sí. Pues bien, ahora quisiera abordar el tema por el cual he sido convocado para hablar un poco sobre las naciones, sobre la República y el Estado. La nación es un concepto eminentemente étnico y antropológico, más que cultural, más que jurídico. Por eso es que la Constitución que queremos nueva será una obra fundamentalmente cultural, antropológica, no obra de grandes listas de los constitucionalistas que tenemos, no. La Constitución será una obra cultural y antropológica. Y la nación justamente es un concepto fundamentalmente étnico y antropológico. Entonces, para poder entender, compañera, por favor, si podría parar ese ruido. Entonces, si la nación es... No creo que se lo... ¿Ya? Si la nación es un concepto étnico y antropológico, debemos entender, pues, conforme al pequeño cuadro que mencioné de que el ser humano evoluciona desde, digamos, las bandas, los clanes, las hordas, las tribus, las jefaturas, las naciones y los estados. En esa línea de evolución, ¿quién aparece primero? ¿La nación o el estado? Obviamente que aparece la nación, hace miles y miles de años atrás, porque el Estado es de reciente data, más o menos hace unos 10.000 años, en el Oriente Medio, en el creciente fértil, en el Asia, en la China, en Egipto, etc. Y hace poco tiempo en el Perú con el Estado Inca y los estados que lo antecedieron, el Tiahuanaco, el Huari, etc. Entonces, la nación es una forma de organización donde todavía no hay Estado. Cuando ya hay Estado es que ya tiene ropaje jurídico, es decir, el Estado se organiza sobre la base de las naciones. La mayoría de Estados tienen un carácter plurinacional. Casi es muy difícil encontrar un Estado que solamente se haya construido sobre la base de una sola nación. Por lo general son multinacionales, son plurinacionales. Un profesor noruego, Johan Gultan, dice que existen aproximadamente 2.000 naciones en el mundo, 2.000 naciones, y estados, no hay 2.000 estados, hay solamente 200 estados, y registrados en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, más o menos 193 estados. Eso lo pueden ustedes verificar si ustedes consultan cuáles son los estados miembros de las Naciones Unidas, de la ONU, 193 estados, en tanto que hay 2.000 naciones repartidas en todo el mundo. Solo hay 20 estados nacionales en el mundo, es decir, construidos sobre la base de una sola nación. El resto son plurinacionales, para que no, digamos, queden con alguna duda, porque podría decir, no está usted hablando de Perú, de Ecuador, de Bolivia, que es fácil que haya muchas naciones. En Europa también, para decirlo nomás en España. En España hay muchas naciones, muchas nacionalidades. Cataluña, los catalanes son una nación. Los vascos son otra nación. Es decir, es un país también multinacional y por eso es que tiene también autonomías regionales. Cataluña es una autonomía regional. Entonces, la nación es un concepto vinculado fundamentalmente a un tema sentimental. Es un sentimiento, está vinculado a la gente, al pueblo, a la tierra, al terruño, al pueblo natal, a la vecindad, al paisaje. La nación incorpora mitos, ritos, leyendas. Eso es lo que incorpora una nación. Tienen una idea que tiene un origen común, es decir, sobre su nacimiento. Tienen comidas propias, tienen creencias, tienen vestimentas, tienen tocados, tienen estilos artísticos, tienen fiestas particulares, tienen baños rituales para purificar a la persona.
Todo eso es propio de una nación. Tienen su mitología. En el caso nuestro, por ejemplo, en la fundación del Imperio Incaico, ¿cuál es el mito? ¿De dónde venimos? Que venimos de las espumas del lago Titicaca. Siempre la dualidad complementaria y no contradictoria, varón y mujer, Manco Cápac y Mama Ogllo, que también se hace presente en la leyenda de los hermanos Sayar, cada uno con su respectiva esposa. Ahí no había el tema del machismo ni del feminismo, porque se complementaban recíprocamente el hombre y la mujer, como en el cielo, el sol y la luna, y sus hijitos son las estrellas. Todo eso forma parte, ¿no?, de la cosmovisión de los pueblos originarios, y de manera también mucho más particular, se dice, por ejemplo, que muchos provienen de lagunas, de ríos, de los manantiales, de las cuevas, de los peñascos y de lo que se llaman las pacarinas. De ahí parte la mitología o el origen de lo que son las naciones. Porque ¿qué cosa es Pacarina? Pacarina es el lugar donde he nacido. Eso es el significado de Pacarina. Entonces, este pensamiento está pues en la leyenda de Manco Cápac y de Mama Ogllo, que fue la pareja fundadora del imperio de los incas emergiendo del lago Titicaca. Sin embargo, nosotros más sabemos ¿cómo se llama?, de mitología europea que de mitología peruana. Es decir, más sabemos nosotros de Zeus, de Olimpo, de Poseidón, de Prometeo, de Afrodita, de Atenea, de Hermes, de Rómulo y Remo, que es mitología romana. ¿Y qué sabemos nosotros de mitología nuestra? Más bien nos avergonzamos cuando hablamos de la mitología y nos dicen, están ustedes hablando de cosas que pertenecen, digamos, a fantasías, a hechiceros, digamos, a cosas que son de ignorantes, de analfabetos, cuando nosotros también tenemos nuestra propia mitología. ¿Y por qué tenemos que solamente hablar de la mitología griega o de la mitología romana? Por lo demás, la nación pues no es el Estado. La nación es una comunidad de individuos asentados en un determinado ámbito territorial, pero no es propiamente un territorio como es la idea del Estado, que tienen una tradición y una historia común. Eso, y que se diferencia de una de otra, porque no es lo mismo la nación Aguajún, Guampís, que la nación Quechua o Aymara, o la nación Chanca, o la nación Huanca, ¿no? Como ya dije, hay estados que se componen de una sola nación, esos son los estados uninacionales, y hay otros que engloban a muchas nacionalidades. Para que me entiendan bien, en el Perú tenemos la nación Aymara, la nación Quechua, pero esa nación no solamente está en el Perú, también está en Bolivia, también está en Argentina, también está en Chile, y en el caso de los quechuas, también están en Ecuador. Es decir, la nación no tiene prácticamente fronteras. La nación no es el Estado, no tiene un territorio, no tiene límites territoriales. Los Shuar, por ejemplo, que están en la Amazonía, una semana pueden estar en territorio peruano y otra semana pueden estar en territorio ecuatoriano. Para ellos las fronteras son simplemente ficciones. Eso han sido puestas por los estados. Entonces, no podemos hablar de que en el Perú solamente hay una sola nación. Somos un país plurinacional, somos un país multinacional, pero también hay un reto. Tenemos que construir la nación peruana como tal. Pero la base, el cimiento de la nación peruana como tal, tiene que ser los pueblos originarios. Tiene que ser la nación quechua, la nación aymara, las nacionalidades que están en nuestra Amazonía, que son más de 40, más de 50. Ellos son el sustento de la nación peruana. Por eso es que José Carlos Mariátegui decía que todavía la nación peruana es una nación en formación. Y cuando ha nacido el Estado peruano con la emancipación, es un Estado fallido, es una nación fallida, porque el Estado ha sido un Estado uninacional, un Estado excluyente, que no ha incorporado en sus niveles de gobierno a las nacionalidades que hay en nuestro país. Entonces, terminamos esta reflexión diciendo que el cimiento de la nación peruana en formación son los pueblos originarios, son las nacionalidades de nuestro país, de nuestro Perú profundo. Entonces,
La nación, estimados hermanos y hermanas, es más que nada un sentimiento. Es lo que la gente tiene como algo guardado en su pensamiento y en su corazón. Sus costumbres, sus tradiciones, sus bailes, su música, su comida. Cada una es diferente de otra. Eso es lo que tenemos que admitir, porque lo que ha habido en nuestros últimos días, ¿qué cosa es? Que llegaron los aymaras y los quechuas de Puno y dijeron, aquí estamos. Enseñaron su cara, enseñaron su ropa, enseñaron su bandera, la huifala, que nadie ha dicho que la huifala va a reemplazar a la bandera del Perú, solo que ellos la traían de luto. La traían de luto. Y aparte, la bandera, digamos, de los 7 colores del arco iris, la huifala, la que tanto amaba nuestro amauta mayor José María Arguedas. Entonces, esa es la reflexión que podríamos hablar rápidamente sobre lo que es la nación. Ahora, sobre el Estado. El Estado ya es, digamos, el ropaje jurídico que se le pone a una nación. Y para que haya Estado tiene que tener 4 elementos. En primer lugar, tiene que haber pueblo, tiene que haber población, tiene que haber territorio con límites, es decir, como Estado peruano ya limitamos al norte con Ecuador, con Colombia. Pero la nación, por ejemplo, Quechua, no le vamos a decir que al norte limita con Ecuador o con Colombia. No, la nación es otra connotación. El Estado sí tiene territorio con límites determinados. Y obviamente el Estado tiene un poder político con los 3 poderes del Estado, que son los clásicos: poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Y también tiene un elemento fundamental que es el tema de la soberanía nacional. Si falta uno de estos elementos, no hay Estado. Tiene que haber todos esos elementos. Obviamente el Estado tiene clasificaciones. Por ejemplo, tenemos por su estructura los estados unitarios, que todo está concentrado en el poder, en un solo poder político. Eso es el caso del Perú, es un estado unitario. Pero también tenemos los estados federales, ¿no? Los estados confederados, es decir, donde hay varios estados que se juntan en una confederación de estados. Esos son los Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos mexicanos, Brasil, Argentina, son estados federales. En el caso del Perú, no tenemos tradición de federalismo, aunque hay propuestas de que el Perú también sea un estado federal. De repente hay más descentralización para que se termine con el centralismo capitalino y no se puedan dar curso también a actitudes un poquito equivocadas, como algunos compañeros del sur que hablan, por ejemplo, de armar una república del sur, y luego armaríamos una república peruana del centro y una república peruana del norte. No, eso para nada. Los mismos hermanos Aguajún, en el comunicado que les acabo de mencionar, dicen, por ejemplo, desmentimos los rumores tendenciosos que circulan sobre un supuesto pedido desde las naciones originarias amazónicas de anexarse a Ecuador. En ningún momento ellos han dicho que tienen una actitud para promover el secesionismo, vale decir, la disgregación del territorio peruano. En ningún momento ellos siguen siendo peruanos, y el hecho que sean una nación no lleva a que planteen una, digamos, división del Estado peruano. Ahora, respecto a la República, ¿no? Respecto a la República, más que nada tiene que ver con lo que se llama la forma de gobierno, ¿no? ¿Y qué cosa es el gobierno? Es el organismo que, según la Constitución, asume las responsabilidades, ¿no?, de ejercer el poder a través de lo que se llama la división de poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, en el tema de la clasificación del gobierno tenemos la monarquía, donde solamente hay una persona que gobierna, que es obviamente el rey. También puede haber una aristocracia, es decir, es una élite, y puede ser obviamente la república. Entonces, en el tema de la república es que es el gobierno teóricamente de todos,
y el jefe de Estado es elegido por todos. Y en el tema de la república, como ya saben aquellos que han estudiado un poco de teoría política, república viene de res pública, la cosa pública, digamos, en la antigua romana. O sea, la cosa que no le pertenece a una sola persona, sino que le pertenece a toda la población, la res pública. Entonces, la república es un régimen político opuesto a la monarquía. Si hablamos de república, básicamente tenemos que tener como referencia a la monarquía. Y para que me entiendan, cuando vino la independencia, cuando San Martín estuvo en el Perú y cuando Bolívar, particularmente San Martín, él planteaba la posibilidad de que en el Perú se implante una monarquía. Obviamente, ya no la monarquía española, porque a eso se la estaba ya dejando de lado, sino una monarquía peruana, ¿cierto? De repente eligiendo a una suerte de inca, no sé, pero que se fuera una monarquía, eso fue rechazado. Pero si nos vamos a España, ¿qué cosa es España? España es una monarquía. ¿Por qué? Porque tenemos un rey que es el jefe de Estado, pero no es el jefe del gobierno. El jefe de gobierno de España es Pedro Sánchez, del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, el rey es un jefe de Estado en la monarquía, pero en cierto modo como que no gobierna. Por eso se dice que en Inglaterra la reina reina, pero no gobierna, porque hay una monarquía parlamentaria. Y es el Parlamento el que designa el jefe de Estado, que sería una suerte de presidente real, de facto, de ese país. Y cuando nosotros, por ejemplo, ponemos en nuestras banderas a nuestro querido poeta universal, a César Abraham Vallejo Mendoza, Vallejo estuvo mucho tiempo en España y escribió España, aparte de mí, este cáliz. Y cuando murió en París, sus últimas palabras de Vallejo fueron: me voy a Madrid. ¿Y por qué Vallejo quería ir a Madrid? Porque Vallejo era un luchador internacionalista en las filas de la España republicana, donde los republicanos habían ganado legítimamente en elecciones el gobierno, pero vino un contragolpe fascista de Francisco Franco que instauró una dictadura y que restauró la monarquía en España. Y en España sigue siendo una contradicción no resuelta, la contradicción entre monarquía y república. Yo, por ejemplo, cuando fui por primera vez a España en el 2005, que me gané una beca, y la Escuela Judicial de España está en Barcelona, y bueno, cuando yo llegué a España era hincha del Real Madrid, de Alfredo Di Stéfano. Pero cuando llegué a Barcelona y averigüé un poco cuál era la historia de Barcelona, encontré que en la Guerra Civil Española, o en el contexto de ese conflicto, Barcelona era republicano, no era monárquico. Monárquico era, por ejemplo, Salamanca. Barcelona era republicano. Y entonces, ahí me enteré que el jugador de fútbol más famoso que ha tenido el Real Madrid, que es el argentino que acabo de mencionar, que me olvidé ahorita, Alfredo Di Stéfano, él fue a España contratado por el Barcelona. Pero cuando Francisco Franco, el dictador, se enteró que un gran jugador como Alfredo Di Stéfano había ido al Barcelona, de tradición republicana, prácticamente de manera extorsiva, obligó a que Alfredo Di Stéfano se incorporara al Real Madrid. Porque si ustedes se dan cuenta, su nombre es Real Madrid. Real está vinculado a realeza, a la aristocracia española. Y le arrebató a Di Stéfano al Barcelona. Y a partir de ese conocimiento, yo dejé de ser hincha del Real Madrid, porque era un equipo monárquico, digamos, muy fomentado por la monarquía española, por Francisco Franco, y me volví hincha del Barcelona. Porque tengo que ser consecuente con mi pensamiento, pues, si soy republicano, tengo que ser hincha del Barcelona y no del Real Madrid. Anécdotas como esas podrían servir para entender que la república es lo opuesto a la monarquía. Ahora, en el caso nuestro, ¿seremos una república realmente desde el 28 de julio de 1821? Creo que no. Los que se hicieron con el poder en 1821
no fueron otros que los hijos de los encomenderos y burócratas virreinales. Esto es, españoles de nuevo cuño, que continuaron con el poder y prácticamente con un régimen semicolonial. Entonces, siendo así, es una república fallida de nacimiento, porque no fueron los peruanos auténticos, vale decir, los pueblos originarios, las naciones originarias del Perú, las que tomaron el poder el 28 de julio de 1821. Fueron mestizos, fueron hijos de encomenderos, fueron los criollos los que se adueñaron del poder, y por eso es que ellos no pudieron construir una república. Por eso es que nosotros queremos construir o reconstruir la república, incorporando a las naciones, a los pueblos originarios de nuestro país. Entonces, esas son algunas reflexiones que quería compartir con ustedes esta noche en torno a temas como nación, Estado y República, como entiendo que el tiempo ya se nos pasó. Gracias. Sí, justo te iba a decir, doctor Duberly, que ya el tiempo se había terminado. Ok, mire, en este momento vamos a pasar a una terna de panelistas. Los panelistas tienen 10 minutos. Les voy a indicar a todos los asistentes que en el chat del Zoom hay un link para que puedan ingresar sus datos y podamos entregarles las constancias, los certificados que hemos quedado y acordado entregarle a todos los asistentes. Entonces, por favor, ingresen al link que está en el chat del Zoom, donde dice chat, ahí ingresan y ahí está el link que lo ha colgado Indira. Por favor, ingresen a ese link y ingresen sus datos, nombres completos, claritos, para que pueda salir en el certificado tal cual. ¿Ok? Y los datos que le pide. Bueno, tenemos como panelistas vamos a darle, tenemos a tres panelistas conocidos, dirigentes, y vamos a darle el uso de la palabra al señor Idelso Hernández, de Unidad Popular de la región Cajamarca. Idelso, ¿puedes prender tu micro, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes y buenas noches a todos los compañeros que nos encontramos en esta sala virtual para compartir justamente las ideas sobre el tema de la República, Gobierno y Estado. Yo creo que es importante que nosotros profundicemos estos temas para reencontrarnos en primer lugar con nuestra historia y para reencontrarnos también con nuestros ideales ancestrales, culturales, que de una u otra manera en los pueblos originarios, incluido en las rondas campesinas de la organización de la cual yo provengo, de una u otra forma se expresa, y que muchas veces son minimizados por las jerarquías o en este caso por los gobiernos autoritarios de turno. Muchas veces han sido no visibles. Es importante resaltar, bueno, nosotros sabemos de que venimos también de una monarquía, ¿no? Por historia, me refiero, por ejemplo, a la historia del Tahuantinsuyo, donde justamente los pueblos, de una otra manera, pues teníamos un máximo monarca, que en este caso era los incas, y representado quizá el último inca que fue Atahualpa. Pero cuando llega ya los españoles, ¿no? Que nosotros consideramos la invasión en el año 1532, llegaron a Cajamarca, donde pues ahí comenzaron a hacer toda una discriminación, incluso una exterminación, ¿no? Y que sabemos todo el proceso que esto, los pueblos originarios de una u otra manera fueron
diríamos, excluidos, marginados, explotados y clases limitados, y también subordinados a las políticas que implantaban, en este caso ya, el invasor. Pero dentro de ello también hay que rescatar, si bien es cierto, en el tiempo del Tahuantinsuyo, pues había una monarquía que conquistaba a los pueblos, ¿no? Para someterlos dentro ya de la estructura o del Estado Inca, pero siempre por las crónicas que conocemos, que a veces sí se le respetaba en parte sus costumbres, sus culturas, sus formas, sus envolvimientos de forma de vida, de sus cosmovisiones o de sus vivencias, ¿no? Pero también, de otra manera, ellos seguían considerándose de manera autónoma, ¿no? En ciertas reglas o normas de convivencia que se ponían para entenderse entre la monarquía del Tahuantinsuyo y, en este caso, el desenvolvimiento de las diferentes culturas. Porque cabe decir, por ejemplo, nosotros como cajamarquinos, aquí vamos a encontrar también raíces de varias naciones, ¿no? Tenemos los Caxamarca, tenemos los Chachapoyas, ¿no? Tenemos incluso los Yaucano, tenemos los Cutervo, ¿no? Y si vamos más al nororiente, vamos a encontrar la cultura los Aguajún, y los que existen hasta hoy también, los Aguajún y los Wampis, ¿no? Que se encuentran específicamente en una provincia ya que colinda con la frontera. Pero como decía también el doctor Duberly, pero estas culturas, los aguajún y guampís, así como los quechua, los aymaras, también los vamos a encontrar en el Ecuador, ¿no? Y en realidad, para los pueblos quienes conforman a las naciones, ¿no? Por su identidad cultural, por sus principios, por sus valores, por sus costumbres, por su derecho constitucional, pues no hay fronteras, ¿no? Entonces yo creo que estos pueblos más bien han sido de otra manera excluidos, no considerados como tal, y es por eso que siempre se ha visto la vulneración de los derechos a raíz que se instauran los estados y se instauran también en este caso las repúblicas. Pero sí hay algo que rescatar también dentro de este proceso de resistencia y de lucha por tener que sobrevivir, diríamos, o conservar su identidad cultural, su nación. Ha habido grandes resistencias. Por ejemplo, en plena invasión española, cuántos líderes sociales, ¿no? Indígenas han luchado por tener que defender sus territorios, defender su cultura, su identidad, incluso su derecho constitucional, su propia justicia, pero a pesar de ello, pues se apoderó mucho más, en este caso ya los invasores, que también lo podemos conocer como una monarquía, ¿no? Que en otra manera trataban de exterminar. Que el compañero Duberly da de las naciones, como cultura, como uso cotidiano, como respuesta a la vida. Y es importante manifestar que este salto dialéctico que da desde la creación de las naciones hasta la formación del Estado es totalmente incipiente y no termina en 1821, continúa hasta la fecha y no sabemos cuándo lograremos construir una nación peruana con el sinfín, o no sinfín, con las 50 aproximadamente naciones que pueblan nuestro territorio, nuestro Perú al que amamos tanto. Y cuando hablamos de las naciones, por ejemplo, Quechua y Aymara, que es el lugar donde estoy, y también de la nación Uro, debemos manifestar que coincidimos tremendamente con el panelista y con el expositor. Nuestras naciones han sido más grandes, inclusive que los límites territoriales que ahorita el Perú tiene. La nación Aymara estuvo en Chile hasta el Ecuador, la nación Quechua también llegó hasta el Ecuador, y estas naciones se han vuelto invisibles, o mejor dicho, los han vuelto invisibles.
El Perú no es un Estado plurinacional, no es una nación plurinacional, porque no han querido formarlo, no han querido reconocer a las 50 naciones, comenzando de los aguajunos y terminando en los uros, pasando por los quechos y los aymaras. Estas 50 naciones ahorita son invisibles, pero la muestra que ha dado el doctor Duberlí en su conferencia es acercar el conocimiento a todos los peruanos, y a través de nosotros que hemos escuchado y que tenemos la suerte de participar como panelistas, explicarlo principalmente a todo el pueblo, a los dirigentes políticos, para que tengamos claramente por qué queremos como partido, como formación política, ser un Estado plurinacional, dentro de un territorio que está cercenado, pero que en sus orígenes fueron mucho más grandes como manifiesto de los quechuas y los aymaras. Pero este cercenamiento que solamente es geopolítico, que solamente es territorial, no impide que hermanos quechuas y aymaras se junten con los hermanos quechuas y aymaras que están en Chile, que están en Ecuador, que están en Bolivia, porque ese es el nacimiento de los gobiernos, de los estados, principalmente de los estados que forman gobiernos sin ninguna responsabilidad, porque un gobierno debe tener responsabilidad y honestidad para ejercer el poder. Una monarquía, una aristocracia, una república no se forma si no se tiene sabiduría y sentido común. Y actualmente, en el paralelo de la conversación y de la exposición, podemos decir que el momento de crisis política en que vivimos no tiene pues la sabiduría y sentido común. No podemos todavía diferenciar qué es política y qué es lo político. Y principalmente los que no quieren y no saben diferenciar esto, lamentablemente son los gobernantes que nosotros hemos elegido y que seguramente seguiremos eligiendo si es que no llegamos a formar una nueva constituyente, si es que no logramos formar un nuevo concepto de igualdad, un nuevo concepto de socialismo, un nuevo concepto de hermandad, con respeto a la tierra, con respeto a las creencias. Esto es importante decirlo porque este salto histórico que hemos tenido para conocer a nuestros ancestros, nuestros orígenes y llegar a este momento debe ser el pensamiento de reflexión, de conocimiento que debemos tener todos los que hemos nacido de los pueblos originarios, todos los que tenemos sentido común y estamos justamente unidos para criticar, para rechazar, para decir que aquí no hay equidad, que aquí no hay justicia, que aquí hay sordos y hay ciegos, y esos sordos y esos ciegos están pues en el Parlamento, están en el Ejecutivo actual. Esta gente que aún no quiere reconocer que los pueblos originarios construyeron la República a través de su gente, a través de sus guerreros, y los que fueron después de 1821, los que fueron aprovechados de esta lucha de los pueblos originarios, de esta lucha de los pueblos que sí saben resistir las inclemencias del tiempo, de los que pelearon por una honestidad peruana. Ahora ejercen ellos la representación, gente que no conoce absolutamente de dónde nacen los pueblos, de dónde nacen las costumbres, de dónde nacen las inquietudes y dónde están naciendo ahorita ese fervor popular para construir una nación de respeto, con dignidad humana. Esto es importante resaltarlo. Y si entramos a lo étnico y cultural, debemos decir, ¿no? Si la nación es un concepto, debemos también suscribir que la nación no es un sueño, es una realidad, y que aparte de estar formado por pensamientos, por ideologías, por cultura, es una realidad que tampoco está bien construida si queremos construir la nación aymara, pero que sí estuvo mejor construida en los orígenes, cuando estas naciones eran aguajunas, eran quechuas, eran uros, eran aymaras, o sea, el número 50 naciones que poblaron este territorio al que estamos queriendo conformar como nación peruana. Y debemos respetar, debemos unirnos, debemos entrelazar conocimientos para que volvamos a visibilizar
a nuestras naciones. Es una tarea muy grande, pero tenemos que hacerlo. Y agradezco que este concepto de unidad popular salga a la luz, porque es parte del concepto que formará una nueva nación, una nación peruana con hombres y mujeres con dignidad, sin avasallamiento, sin muertes, sin disparos, sin balas, pero con dignidad. No vamos a permitir, creo nosotros, desde lo más hondo de nuestro sentimiento, que la conquista por nuestra dignidad se pare. Y ojalá que este movimiento que nace en Puno, este movimiento que se solidifica en la tierra y mar, en la tierra cocha, haga reflexionar a los dirigentes políticos y que comiencen ellos a definir claramente qué es la política, qué es lo político y qué son los políticos, para tener un concepto totalmente diferente al que ahora tenemos principalmente sobre los políticos. Muchísimas gracias por haberme invitado como panelista. Ojalá que haya podido aportar y interpretar en el fondo mismo las palabras del compañero Duberly Rodríguez. Muchas gracias, compañero. Muy excelente su exposición. El compañero Marco Valderrama es licenciado en periodismo, estudios concluidos en salud pública, director de la revista del Periodismo y Cultura, Reporte, directivo de instituciones culturales, sociales y de investigación. Es directivo de organizaciones sindicales, políticas, es consejero regional. Muchísimas gracias, señor compañero Valderrama. Miren, hay algunas apreciaciones que están pidiendo tomar el uso de la palabra. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero voy a dar lectura a algunas preguntas que por el chat se han dado y luego me alzan la mano los que desean intervenir. Primero voy a dar lectura a los que han escrito por chat para que puedan ser contestadas las interrogantes y luego hacemos el uso de la palabra para aquellos que deseen intervenir, ¿ok? Por ejemplo, HP a todos, no sé, no tiene nombre, doctor Rodríguez. ¿Hay alguna relación entre el pertenecer a un pueblo originario y el apellido de origen extranjero? Es una de las preguntas. Después dice, ¿dónde está? Pregunta para, acá está. ¿Cuál es de Neftalí Santillán? Neftalí Santillán pregunta, ¿cuál es la estrategia de Unidad Popular para unificar las nacionalidades tras de una propuesta de un país y una república llamada Perú? De Nazario Enrique pregunta para Duberly, relación Estado-Nación. Hay estados integradores de las naciones y otros que los desintegran. ¿Cuál es la política de Estado peruano en relación a las nacionalidades a lo largo de nuestra historia? ¿Nos puede dar algunas reflexiones o ejemplos de nuestra historia? De John Valderrama, si los actuales gobernantes no conocen la realidad y lo que hacen es ejercer autoritarismo militarizando al país, ¿cuál es la propuesta para salir del marasmo que nos crea y que permite a algunos beneficiarse de los recursos naturales? Pregunta para Luis Ruiz. Esta pregunta va a ir para Luis Ruiz. Y luego de Paul Martínez. Buenas a todos los que están en la sala virtual, en especial al doctor Duberly. A los ilustres panelistas, mi nombre es Paul Martínez de la etnia Los Penachíes, comprensión del distrito de Salas, región Lambayeque. Mi pregunta es para el panelista Valderrama. ¿El gobierno de la señora Dina sería un gobierno plutocrático? Ya están las preguntas. Le doy el uso de la palabra al doctor Duberly y después al señor Luis Ruiz y luego al señor Valderrama. Gracias, compañera Inés. Al parecer en la exposición no hubo oportunidad de prender la cámara, de repente por una falla, pero en este momento creo que ya está
¿Se está viendo la Ajá. imagen? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. A ver, trataré de intentar responder algunas preguntas sobre la relación entre pueblos originarios y los apellidos de algún pueblo extranjero. Miren, el tema del apellido no creo que marque la condición de una etnia o de un pueblo originario, porque tengamos en cuenta que cuando llegaron los españoles, por ejemplo, pues cada varón español cogía, por decir, se adueñaba en cierto modo pues de varias mujeres, ¿no? Ellos le llamaban las mancebas. Tenían pues 5 o 6 mancebas y bueno, pues tenían hijos por todo lado. En Cajamarca debe haber habido, digamos, bastante abuso de muchos hermanos o hermanas de los pueblos originarios adoptaron el apellido, digamos, de los españoles. Por ejemplo, yo tengo el apellido Rodríguez, que obviamente es español, pero por mi sangre tiene que correr algo de pueblos originarios, algo de los pueblos guayacundos, ¿no? De los guayacundos. Inés, si podrías pedir que corten por ahí, hay un ruido fuerte. Por favor, Miguel Martínez, ¿podría terminar apagando su micro? Vamos a silenciar. Ok, ya. Ya, gracias. Entonces, esa relación es bastante, diríamos, un poco superficial. El tema básicamente lo que, por ejemplo, en Cajamarca, la mayoría son gente blanca, ¿no? Entonces, pero no por eso van a haber perdido su condición de descendiente de pueblos originarios, porque sus madres o alguien de su familia fue miembro, digamos, de los qué sé yo, de los bracamoros o pacamuros de Jaén, o de los chachapoyas, o de los guambos, como se ha dicho, ¿no? O de los yaucanos, ¿no? Entonces, todos tienen un origen, son descendientes de los pueblos originarios. Cuando alguien me ha preguntado, por ejemplo, o bueno, escuché al compañero Paul, que es de Penachí, él de la etnia de los penachíes, que pertenece al distrito de Salas de Lambayeque. Yo he estado en la última semana en Salas, justamente, y previamente estuve en Morrope, y justamente en Morrope grabé ese tejido de una niña y de una campesina trabajando con el algodón nativo, haciendo productos textiles, que ha dado origen al video que hemos presentado hoy día en la conferencia de prensa de donde se ha suscrito un acuerdo político y donde hemos ya anunciado públicamente digamos, que está trabajando ya Unidad Popular. Entonces, es una relación, diríamos, bastante formal, pero eso, el apellido de por sí no marca la pertenencia o no pertenencia, digamos, a una etnia o a un pueblo originario. La estrategia de Unidad Popular para las naciones o nacionalidades. Solamente con el nombre de nuestro lema principal, que es por un Estado plurinacional y una sociedad del buen vivir, creo que la respuesta está ahí. Nosotros, cuando construyamos un nuevo Estado, ese Estado tendrá que ser pluricultural, tendrá que ser plurinacional, vale decir, tendremos que asimilar en los niveles de gobierno, en todos los poderes del Estado, a las nacionalidades que son muchas. En el caso del Perú, cuando llegó Pizarro, más o menos habían 200 naciones en el Perú, 200 naciones. Ahora han quedado reducidas prácticamente a medio centenar. Entonces se dice, de acuerdo al propio Ministerio de Cultura, que actualmente tenemos 55 pueblos indígenas, 51 en la Amazonía y 4 en los Andes. Esas son prácticamente las naciones que hay en nuestro país, y obviamente dentro de un Estado plurinacional, estas nacionalidades tendrán un lugar importante, incluso tendrá que darse modificaciones legislativas constitucionales para que, por ejemplo, los pueblos originarios tengan representación directa, proporcional a la población que tienen, por ejemplo, en el Congreso de la República. Es decir, cupos propios que no estén supeditados, digamos, a la lista que ponen de candidatos los partidos. ¿Alguna relación sobre Estado y nación a lo largo de la historia? Bueno, ya hemos dicho que la nación precede al Estado. Las naciones tienen una existencia mucho más milenaria. El Estado es de reciente creación, y particularmente en el caso del Perú, el Estado Inca es, pues, digamos, de hace poco tiempo, si comparamos con todo digamos, la evolución de la humanidad. Pero lo que ya dije es que las naciones preceden al Estado, y que cuando estas naciones ya tienen los 4 requisitos del Estado, tienen territorio, soberanía, etcétera, se convierten en Estado. Es decir, para que haya Estado ya tiene que haber un ropaje jurídico, es decir,
de derecho, tiene que ver ya lo que llamamos pues el derecho. En cambio, las naciones no necesitan de ese ropaje jurídico, necesitan básicamente de su tradición, de sus costumbres, de sus fiestas, de sus danzas, de su comida, básicamente eso, y sobre todo su idioma. Lo que caracteriza a una nación es que tienen idioma propio. Si ustedes van a la selva, nuestros hermanos de las comunidades nativas de la selva, cada uno tiene su idioma. Los aguajún, los ashánicas, no todos ellos, los shuar, tienen su idioma. Y por eso es que en el caso nuestro tendremos que seguir promoviendo la educación bilingüe, la educación intercultural bilingüe, pero no solamente en educación, tenemos que traducirlo, por ejemplo, en salud, respetar, por ejemplo, la forma del parto, digamos, de nuestros hermanos que priorizan el parto vertical sobre el parto horizontal, el tema, digamos, de cómo se tiene que dar importancia a las comadronas, a las parteras, en lugar, digamos, del ginecólogo, ¿no? Todas esas cosas son particularidades que las tenemos que respetar dentro del marco de un Estado plurinacional. Esa sería, digamos, la respuesta sobre lo que me han dicho. Yo les recomiendo, obviamente, que hay que leer historia, hay que leer antropología. Yo, para esta pequeña charla que les he dado hoy día, estuve revisando el último libro de Luis Guillermo Lumbreras, que es prácticamente una reliquia que nos queda de intelectuales peruanos, que es el que más ha estudiado sobre la civilización en el Perú. Su último libro se llama Breve Historia General del Perú. Les recomiendo leerlo. Y también, obviamente, del mismo Lumbreras, para entender todo lo que hemos estado hablando, incluso el poblamiento de América, cómo surgieron las bandas, es decir, los núcleos iniciales de la familia, luego las aldeas, las ciudades, las naciones y finalmente los estados, que han habido no solamente el estado inca, han habido otros estados también antes de los incas. Se llama Pueblos y Culturas del Perú Antiguo, ¿no? Y como les dije, una suerte de reto, los invito a que cada uno identifique, pues, el pueblo originario de dónde procede, ¿no? Yo ya lo ubiqué porque, y estoy leyendo justamente la etnia Guayacundo en Ayabaca y Huancabamba y Caxas. Y aquí está perfectamente estudiado cómo han vivido, cómo era su vestimenta, de dónde llegaron. Entonces ellos, por ejemplo, han venido de los jíbaros, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque hay un debate con la derecha, porque la derecha no acepta la existencia de las naciones. Ellos dicen, no, ya todos somos mestizos, hay una sola nación, es la nación peruana, ¿cómo vamos a hablar de nación quechua, de nación aymara? Es lo que dicen. Y los que han venido a Lima estos últimos días, ¿qué? ¿No son nación quechua? ¿No son nación aymara? ¿Los guampíes, los aguajún no son nación? Son nación, pues, pero justamente la derecha, que tiene una mentalidad totalmente obstruccionista o digamos una mentalidad retrógrada, no va a aceptar esa realidad y eso va a ser el conflicto que siempre vamos a tener en nuestro país si es que no resolvemos esas contradicciones que tienen que ver con los temas nacionales. Esa sería mi respuesta, compañera. Doctor Tuberli, solamente para darle una lectura a una pregunta que está dirigida a usted. Los expositores en sus intervenciones reconocen que en el Perú es una nación inconclusa, una nación que aún no ha llegado, ha llegado a definirse como tal. A lo mejor nuestro país políticamente es un régimen democrático muy precario e incipiente, siendo una aglomeración de naciones no definida. La pregunta es, ¿por dónde se partiría para poder lograr que nuestro país sea realmente un país que incluya a todas las culturas? A ver, rápidamente, yo creo que es la misma pregunta. Es para ti, sí, yo sé. Ya. La misma pregunta, en cierto modo, habla respuesta, pues, o sea, Sí. ¿por dónde partir? Pues por el reconocimiento primero de que hay naciones, de que hay nacionalidad, que hay etnias, y que el Perú es un país uninacional y que no es plurinacional, que las etnias y nacionalidades han estado marginadas, han estado invisibilizadas. Por eso es que en una nueva constitución ellos tienen que tener voz. Yo dije alguna vez, ahí van a tener voz los que nunca han tenido voz. En un nuevo Estado, estas naciones, estas nacionalidades tendrán voz. Entonces, esa marginación histórica tendrá que terminar, y que las clases dominantes en el Perú, si es que quieren un Perú unido, un país pacificado, tienen que incorporar a las naciones peruanas, y que obviamente la nación peruana es un proceso, la nación peruana como tal está en formación.
pero la base de la nación peruana son los pueblos originarios, eso no lo podemos olvidar. Por eso es que en nuestros símbolos históricos, por ejemplo, de unidad popular, ¿a quién ponemos adelante? Ponemos a Túpac Amaru y a Micaela Bastidas. Por ahí empezamos, porque por ahí empieza el mito. Esa es la piedra angular de nuestra existencia histórica. Y luego vamos agregando a intelectuales como Mariátegui, a poetas como César Vallejo y obviamente a nuestro referente principal en esta etapa, que es José María Arguedas. Para entender el tema de la nacionalidad, de la plurinacionalidad, hay que leer Arguedas. Y de los que están vivos, hay que leer a Rodrigo Montoya, sus conferencias. El compañero Rodrigo Montoya es prácticamente el sucesor de José María Arguedas. Hay que leer, pues, a Luis Guillermo Lumbreras, a Cinesio López, es decir, tantos intelectuales que tenemos para poder entender y poder debatir con la derecha y derrotarla con argumentos, porque si no, nos van a acusar que si queremos un Estado plurinacional es porque queremos dividir el Perú en pedacitos, que cada uno se va a convertir en una república independiente, que los aguajún van a tener su propio Estado, que los aymaras... Nada de eso es verdad, eso es una calumnia. El Perú es un Estado plurinacional, pero siempre siendo un solo Estado. Nadie se le ha ocurrido que cada nación se va a convertir en un Estado independiente. Ni siquiera en Europa se ha podido dar eso. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo viene luchando Barcelona, los catalanes, para dejar de formar parte de España? Y no han podido, porque ya eso históricamente ya no es posible. Entonces, el Perú seguirá siendo un país unitario, pero construido sobre la base de sus naciones, de sus nacionalidades que están presentes y que últimamente en esta convulsión social han dicho, aquí estamos. ¿Y quiénes han venido a Lima? Con sus vestidos, con sus sombreros, con sus hojotas. ¿Quiénes han venido? Los aymaras, han venido los quechuas, pues. Eso es una realidad que lamentablemente la derecha sigue, digamos, con ojos cerrados. Gracias, doctor. Voy a dar el uso de la palabra al compañero Luis Ruiz, no sin antes leerle lo que el compañero John Valderrama ha escrito. Los apellidos no deben de ser una marca y ninguna estrategia. Para construir una nación debe ser el espíritu de la época la que guíe la conformación de una nación y el Estado. Bueno, le voy a dar el uso de la palabra al compañero Luis Ruiz y luego al compañero Valderrama para que puedan responder, y luego le damos el uso al compañero Walter Romero, que está levantando la mano para poder exponer, para poder dirigirse a los invitados. No sin antes decirle, por favor, que hay un link para que todos ingresen y puedan dejar sus datos para poder darle los certificados. Por favor. Ok. Le damos el uso de la palabra al compañero Luis Ruiz, por favor. Bueno, en todo caso, a lo mejor ha habido alguna interpretación errónea, porque nadie de los que hemos participado, por lo menos haya planteado la construcción de una nación o de un Estado en base a los apellidos, ¿no? Eso no es lógico, esa situación no es objetiva y políticamente es absurda, ¿no? De ninguna manera. Estamos hablando, sí, de construir un Estado unitario, una nación peruana integradora, unitaria, que reconozca la existencia de las nacionalidades, ¿no? Que reclaman su presencia y su poder de decidir por los destinos, no solamente de su pueblo, sino del Perú, al cual están integrados. Entonces, concuerdo con lo que el compañero mismo hace, en todo caso, en la pregunta, que la única manera de construir un Estado unitario será un Estado plurinacional, pluricultural, que integre a las diversas nacionalidades y culturas que existen en el Perú. Y eso, lógicamente, la derecha no va a hacerlo, porque la derecha es excluyente, porque quienes tienen el poder económico y las mafias políticas son excluyentes,
porque el reconocer implica ceder parte o gran parte del poder que ahora detenta o que siempre han detectado y que les permite precisamente reproducir el sistema, el modelo y sus privilegios. Entonces, por el lado de la derecha, no hay ninguna posibilidad de construir un Estado plurinacional, pluricultural, pluriétnico. Solamente la izquierda, el progresismo, y en este caso Unidad Popular, que está asumiendo esa bandera de lucha, podrá hacerlo. Nada más, compañero. Ok. El compañero Valderrama tiene el uso de la palabra para que conteste. Muchas gracias. Pareciera que la respuesta que voy a dar va a corresponder a un término del diccionario. La negativa de la renuncia de Dina Boluarte es la expresión justamente de la injerencia de grupos de poder. Y la plutocracia es el gobierno de los ricos y la injerencia de los grupos de poder en el gobierno. Pero sin embargo, no es así. No es así. Yo creo más bien que el gobierno de Dina es una combinación, es un entrelazamiento donde se juntan la influencia de los más ricos y también se junta pues a estos por los políticos que quieren volverse ricos. Es una combinación bastante rara, porque esto lo podemos comprobar rápidamente porque hemos visto en medios de comunicación, televisiva, escrita, etcétera, que los congresistas que llegaron a esos sillones con ingresos mínimos, nimios, en pocos meses han incrementado desproporcionalmente su caudal, sin ningún respaldo legal que diga cuánto han ganado y cuánto han gastado. Oiga, no se puede partir de un ingreso anual de 76,000 soles a tener más de 1 millón de soles en poquísimos meses. ¿De dónde sacaron la plata? Entonces, creo yo que es una combinación de gente que ha llegado al poder sin ningún escrúpulo para sacarlo. Veamos cuánto dinero tiene Dina Boluarte, cuánto dinero tienen sus ministros, qué antecedentes de corrupción tienen, porque el dinero de algún lugar sale, saldrá pues de las arcas del Estado, de lo que roban al Estado, de la minería ilegal, etcétera, etcétera, pero de algún lado sale. Pero estos señores que están sentados allí en los curules del Congreso tienen que explicar, porque ellos están con el gobierno y se han incrementado tanto sus caudales, sus billeteras, entonces yo creo que son parte de una plutocracia, pero no en el sentido estricto del concepto del diccionario. Gracias. Ok. Muchas gracias, compañero. Vamos a darle el uso de la palabra al compañero Walter Romero, que nos ha esperado con mucha paciencia. Disculpe, sino que se ha dilatado un poco las preguntas y las respuestas. Doy el uso de la palabra al compañero Walter Romero. Buenas noches, compañeros. Yo soy peruano, pero radico en Argentina hace ya casi 48, 49 años. El tema de los pueblos originarios, que también sucede en Argentina y gran parte de Latinoamérica, ¿a qué se debe esa demora de los estados y de los gobiernos republicanos en ese reconocimiento histórico a los derechos de estos pueblos originarios, que suena como que este es un movimiento de moda, un movimiento nuevo? Incluso aún los partidos de izquierda creo que no ha sido una bandera de lucha y una preocupación histórica. Mi pregunta es básicamente ¿a qué se debe tanta demora en todas estas cuestiones legales y cómo sería, ¿no? ¿Cómo sería el marco legal de la inclusión de todas estas naciones que integran básicamente nuestra América Latina? ¿Quién va a contestarle al compañero Romero? ¿Duberly? A ver, para abreviar. Gracias por la intervención del compañero Romero, que nos está acompañando desde la hermana República de Argentina. Y bueno, como él lo dice, el tema de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas es un problema no solamente del Perú, sino en el mundo, ¿no? O sea, eso está en Canadá, está en Estados Unidos, está en México, en Guatemala, en Chile con los mapuche, que los mapuche también están en Chile y en Argentina, ¿no? En la Patagonia y bueno, en Ecuador también. En Ecuador yo creo que hay un movimiento indígena bastante de pueblos originarios
tal vez el más organizado del continente. Ahí tiene su Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, que tiene muchísima fuerza política en la hermana República de Ecuador, aunque también a veces cometen algunos errores, como en las últimas elecciones, realmente haber permitido el triunfo del banquero Lasso, no solamente por no, digamos, estar de acuerdo con el progresismo del partido del compañero Rafael Correa. Pero en fin, ¿por qué hay esa demora? Porque todas las cosas, todos los derechos se van conquistando paulatinamente. La lucha de los pueblos originarios no es de ahora, viene pues desde cuando hubo la invasión colonial, ya sea de los ingleses a Norteamérica, ya sea de los españoles a México, ¿no? Con Hernán Cortés, o de Francisco Pizarro a nosotros, y a todos los países de América Latina y del Caribe. Eso ha sido motivo de grandes luchas, ¿no? En el caso nuestro, pues no solamente tenemos como referente histórico a Túpac Amaru, antes de él acordémonos que ha estado Juan Santos Atahualpa en nuestra Amazonía, como uno de los líderes históricos que también tenemos que resaltar o rescatar. Pero todo eso ha ido cambiando, amigo, compañero que está en Argentina, que eso ha dado lugar a que a nivel mundial, hasta a nivel de las Naciones Unidas, se reconozcan los derechos de los pueblos originarios a través de una norma internacional que es el que es el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. En base a esa norma internacional de derechos de pueblos originarios o de pueblos indígenas, que es una suerte de norma internacional, ya también se han ido constitucionalizando, incorporando en las constituciones de América del Sur esos derechos. Se ha dado en Colombia, se ha dado ya obviamente con mayor fuerza en Bolivia, por la correlación de fuerzas favorables que ha habido allí, en Ecuador, y también nosotros de manera un poco limitada, pero ya en la propia Constitución del 93 se han incorporado, digamos, varios artículos que ya reconocen el derecho a la identidad étnica, a la identidad cultural, el derecho al idioma propio, al idioma materno, el tema de la justicia intercultural, por ejemplo, el artículo 149 de la misma Constitución del 93, hay también la ley de rondas campesinas. Entonces, todo eso ya ha ido marcando, y por ejemplo, en base al convenio 169 de la OIT, por ejemplo, es un derecho de los pueblos originarios el derecho a la consulta previa, libre e informada de todo proyecto de inversión, digamos, de exploración o de explotación de recursos naturales, porque si no hay esa consulta previa, van a haber conflictos como el de el aymarazo en el norte o el sur de Puno, no recuerdo si es el norte o el sur, y particularmente el baguazo, pues, porque en el caso del baguazo, estábamos en el segundo gobierno del señor Alan García, y había hecho concesiones para explotaciones forestales del río, etcétera, hasta sobre el propio río Marañón, sin consultarle a los aguajún y a los guampís. Y el señor García dijo que eran personas de tercera categoría, y llegó así a decir que eran personas de tercera categoría, y luego también una frase hiriente que no estaba dentro de un contexto. Dijo que habló del perro del hortelano, que los indígenas y los aguajún no comían ni dejaban comer, como el perro del hortelano. ¿A qué se refería? A los recursos naturales, que ellos no los aprovechaban y tampoco dejaban que otros vengan a aprovecharlos, cuando es un derecho de los pueblos originarios el que si van a se va a realizar alguna actividad dentro de su territorio, tienen que hacer la consulta previa para ver si ellos están de acuerdo o dicen que no, porque puede ser que sea perjudicial para sus intereses. De tal manera que esto es un proceso gradual, compañero Romero, y que obviamente en Argentina de repente el movimiento de pueblos originarios no tiene la fuerza que tiene en Chile, que tiene en Bolivia, que tiene en el Perú, que tiene en Ecuador, pero yo creo que ya es un movimiento continental. Ahora, ningún partido político puede dejar de incorporar dentro de sus programas a los pueblos originarios, los tiene que incorporar. No pueden dejar, por ejemplo, tampoco a los ecologistas, a las feministas, a todos los movimientos sociales que tenemos actualmente en el Perú y en el mundo, y Unidad Popular sí los está acogiendo dentro de su programa. Ok, muchas gracias. Doctor Duberly. No, gracias, Duberly. Muchísimas gracias. Voy a dar lectura a una última reflexión que han escrito el compañero Fredesvindo Rojas. Las huellas, los testimonios arqueológicos, la heterogeneidad en la agricultura nos confirman la pluriculturalidad de los pueblos originarios asentados en el suelo peruano. Pluricultural
pluriculturalidad hasta ahora ninguneada. ¿Ok? Esa es una reflexión que nos ha hecho llegar nuestro último compañero. Déjenme decirles que la pregunta de los certificados se van a dar al finalizar las 12 conferencias que se van a dar en cada semana. Cada semana va a haber un tema a ser debatido. Ahora, por esta noche, vamos a dar las gracias a todos los asistentes a nombre de Unidad Popular, la Escuela de Formación Política José María Arguedas y el órgano de prensa La Trama. Hacerles recordar que los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche y el tema a debatirse será ¿por qué una nueva constitución política? Vamos a enviarles los enlaces para que puedan ustedes participar y puedan prepararse para una nueva, un nuevo tema de discusión. Perdón, el compañero Juan Julio está levantando la mano. Por favor, no quiero dejar nada pendiente. Tiene el uso de la palabra el compañero Juan Julio. Compañero. Juan. ¿Aló? ¿Sí? Ya. Tienes el uso de la palabra. Sí, te escuchamos. Compañeros, tengan todos buenas noches. Gracias por permitirme opinar. No. Soy una de las personas que le gusta Adelante. leer y dentro ¿sí? ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Me gusta leer y dentro de las posibilidades que he tenido de leer a diferentes autores, hay una que me gusta, el concepto de nación. Dice así, hay que entender la nación como una categoría de cultura, de identidad colectiva, de historia, de psicología, de moral y otros aspectos. Esto está en síntesis. Entendida ¿qué se entiende por cultura? De cultivar, no como solamente la acumulación de conocimientos en determinada materia, sino de cultivar. Por ejemplo, la chacra se cultiva. ¿De qué manera? Para el terreno, pero sabe mucho mejor que yo, ¿no? Se cruza, se ara, se riega, se deshierva, se aporca, lo que quieran. Eso es uno de los conceptos más elaborados que conozco sobre nación, ¿no? Cuando vienen los españoles al Perú, no encuentran una nación. La nación que estaba por consolidarse fue la nación quechua. Habían derrotado a muchos de ellos, ¿no? Y cuando ya tenían idioma, ¿no? Tenían su religión, tenían estado, todo. Pero no estaba consolidada aún. Por eso es que la conquista a los españoles se les hace fácil, porque los enemigos de los quechas se les son a ellos. Y fue la primera oportunidad que se pierde de construir la nación quechua en ese entonces. Con la independencia de España, ¿no? Y luego la dependencia de Inglaterra y luego Estados Unidos actualmente, no se ha formado la nación peruana. Los que se independizan políticamente son los mestizos, los criollos. Nuestros compañeros del Ande, de la selva, ¿no? Ellos, ¿no? Recuerden cuando dio la ley de libertad de los esclavos, Castilla. O sea, en ese sábado 28 de julio de 1821, el Perú o los peruanos del Ande, de la selva, no se independizaron, incluso ni de los de la costa. Los esclavos que trabajaban para las haciendas no fueron independientes. Ahora, sobre Estado, ¿no? El Estado hay que entenderlo como un instrumento de clase, de dominación de clase. Y ahorita es palpable el concepto de Estado, y el más elaborado que podía encontrar, ¿no? ¿Qué clase se impone? ¿No? Mediante la violencia a los aymaras, a los quechas, a los criollos, a los mestizos, que no son del color de los que están en el gobierno. Ese es lo más elaborado encontrado. ¿Qué es el Estado? Su concepto es un instrumento de sometimiento de clase. A través de leyes, lo que quieran. Y sobre república. La república es una negación parcial. Es una negación parcial del servilismo, del feudalismo, ¿no? Que enriqueció abrumadoramente en la evolución de una mejor estilo, modo de vida a través de la Revolución Francesa, es cierto, pero no lo ha negado categóricamente al capitalismo. Ahora en su versión neoliberal, ¿no? Fascista, ¿no? Entonces, hay compañeros que yo he escuchado decir, ¿no? Que son marxistas,
La pregunta es, ¿qué hace un marxista queriendo refundar la República? Si el modelo de propuesta opuesta categóricamente al capitalismo es el socialismo. Puede ser que un comunista lo haga, sí, porque hay una diferencia entre comunistas y marxistas. ¿Por qué no los he dado los nombres de los autores de los conceptos estos? Porque hay veces, o ¿por qué no empecé por ahí? Porque hay el prejuicio, ¿no? Que aprender de alguien que no es peruano o que es de afuera, que no hay que recibir extranjeros, pero voy a dárselo de todas maneras, porque es bueno darse. El concepto elaborado es de naciones de Stalin, en el libro El marxismo y el problema nacional. Sobre el Estado es de Karl Marx. Y eso es lo que quería decirles en resumen, compañeros. Yo espero que demos un salto dialéctico de lo que es la historia de la política en el Perú. Se llama político a todo aquel que está en el Estado, aún sea delincuente, solo por el hecho de tener un cargo en el Estado se convierte automáticamente en político. Necesitamos construir la nación peruana. ¿Cómo? Aquí viene una propuesta personal. Yo creo que construir la nación peruana pasa necesariamente por desarrollar proyectos de desarrollo nacional, regional, o locales, regional, provincial, distrital, pero no entendido desde un escritorio, sino, por más que haya instruido que sea la persona, debe ir a la base, sacado, recogiendo la opinión del pueblo. Por decir algo, yo vivo en un anexo donde se necesita una sequía, canalizar el agua. Si mando a un ingeniero civil, va a decir hay que hacer nuestras características, pero ese es el proyecto de él, pues. Debe tener tanto de ancho, tanto de alto, aquí sembran eso. No está recogiendo el sentimiento ni la propuesta del que vive en ese lugar. Ahí viene la importancia del concepto de nación. Categoría de cultura, de identidad colectiva, es de todos, ¿no? De psicología. Si yo participo en mi proyecto de desarrollo de mi pueblo, ahí está mi voz, está mi opinión, y yo lo voy a hacer mío, lo voy a querer, la voy a luchar. Esa es la propuesta en concreto. Nosotros planteábamos los de la izquierda, antes éramos oposición, 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 hasta que aparece Barrantes con Izquierda Unida, antes el ARI, una muy buena propuesta, ¿no? Y bueno, se constataba, y seguimos hasta ahorita, por lo que yo veo, seguimos constatando la realidad, y seguimos diciendo que la derecha no lo va a reconocer, pero la nación peruana puede ser riquísima. Necesitamos nosotros elevar nuestro nivel de conocimiento leyendo y recogiendo el aporte, aquí en el caso del Perú, de todos, y especialmente de los que han manifestado, ¿no? Okay. José Carlos Mariátegui, Arguedas, Vallejo, y hay que leer a los clásicos del marxismo. Muchísimas gracias, disculpen por el tiempo. No, al contrario, gracias por la intervención, compañero. Bueno, yo creo que ya nos hemos excedido un poco del horario, pero ha sido muy rica y muy talentosa todas las exposiciones que hemos escuchado. El agradecimiento para el doctor Duberly Rodríguez, para los panelistas, un trío con mucha experiencia y mucha sapiencia en el tema, así que muy agradecido a nombre de Unidad Popular. Muy buenas noches a